Una de las frases más icónicas de Albert Einstein fue la de que lo más difícil de entender en el mundo son los impuestos. ¿Cómo tú llegas al mundo de los impuestos? Yo llego al mundo de los impuestos justamente porque un colega en mi último empleo me presentó la declaración de su madre, que era agente de bienes raíces, y ella no tenía ningún impuesto que pagar. En ese momento yo quise buscar respuestas a eso y ahí me topé con lo que era la planificación fiscal, que es simplemente no entender para quién trabaja el sistema. Y fue ahí donde comencé mi carrera en mi emprendimiento en los impuestos. ¿Cuáles serían las estrategias más comunes que tú les recomendarías a las personas, trabajadores de a pie, que utilizaran a la hora de hacer sus declaraciones de impuestos? Legales. Legales. Estrategias hay muchas. Yo pienso que lo primero es identificar qué es lo que el cliente desea. Yo diría que para mí es eso lo más importante, descubrir qué es lo que el cliente quiere hacer, qué vía, tanto en bienes raíces como tener un negocio, que tú sabes que en ambos lados hay deducciones que no se pueden hacer cuando tú eres empleado. Una de las frases más icónicas de Albert Einstein fue la de que lo más difícil de entender en el mundo son los impuestos. ¿Cómo tú llegas al mundo de los impuestos? Yo llego al mundo de los impuestos justamente porque un colega en mi último empleo me presentó la declaración de su madre, que era agente de bienes raíces, y no tenía ningún impuesto que pagar. Y yo me sentí un poco bochornada porque yo no entendía. Él vino hacia mí porque yo soy contable y esa era mi función en la empresa, pero yo no logré entender realmente por qué una persona que generaba tanto dinero estaba pagando cero impuestos. En ese momento yo quise buscar respuestas a eso y ahí me topé con lo que era la planificación fiscal, que es simplemente no entender para quién trabaja el sistema, para los inversionistas y para los dueños de negocios. Y fue ahí donde comencé mi carrera en mi emprendimiento en los impuestos. ¿Por qué hay tanto miedo en la población cuando se habla del IRS? Creo que el miedo viene de lo que hemos venido escuchando de generación en generación. Mi mamá también me ha venido con cosas del IRS, mi padrastro, y si yo no hubiese tomado la decisión de verlo por mí misma, realmente quizás hubiese seguido el mismo patrón. Entonces, cuando en las consultas con los clientes me doy cuenta que el miedo es más miedo, el miedo realmente no es al IRS ni a los impuestos, es al desorden que ellos mismos tienen financiero. Porque si tenemos estrategias que nos ayudan a ahorrar, cuando llega el momento de aplicar esas estrategias, tú no tienes con qué hacerlo. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Cuáles serían las estrategias más comunes que tú les recomendarías a las personas, trabajadores de a pie, que utilizaran a la hora de hacer sus declaraciones de impuestos? Legales. Legales. Estrategias hay muchas. Yo pienso que lo primero es identificar qué es lo que el cliente desea, porque hay personas que están muy bien siendo empleadas. No obstante, siendo empleado no te quita tu poder hacer inversiones. Tú puedes ser una persona empleada y tener propiedades que incluso tiene ciertos beneficios hacia ese tipo de ingreso que estás generando. Yo diría que para mí es eso lo más importante, descubrir qué es lo que el cliente quiere hacer, qué vía, porque el sistema está dividido en dos, como te mencioné, ¿no? Para el inversionista y para el dueño de negocio. Entonces, algunas estrategias sería eso, organizarte bien, ver qué es lo que tú quieres hacer para prepararte y posicionar tu declaración a que te favorezca, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad de invertir, tanto en bienes raíces como tener un negocio, que tú sabes que en ambos lados hay deducciones que no se pueden hacer cuando tú eres empleado. Entonces, el tú poder reducir tus ingresos para llegar a una tasa más bajita, creo que es uno de los mayores beneficios que podemos tener. A la gente con regularidad le llama mucho la atención el hecho de que en muchas ocasiones hay titulares como el de que Amazon no paga impuestos, paga cero impuestos. ¿Cómo se logra esto? ¿Cuál es la planificación que hay detrás de una empresa multibillonaria que finalmente puede legalmente no pagar impuestos? Sí, estamos hablando de una empresa también que es bien grande, obviamente, y utiliza estrategias fiscales avanzadas, porque hay diferentes tipos de estrategias, pero una de ellas, ¿no? Sabemos que invertir en bienes raíces también hace muchas donaciones y hay muchos beneficios fiscales ya cuando tú generas mucho dinero, no millones y billones de dólares que están dentro de ese ámbito. ¿A dónde va tu dinero? Donaciones que tú haces y también las inversiones en bienes raíces, entre otras cosas, ¿no? Sabemos que incluso dentro de las bienes raíces hay diferentes niveles. Tú puedes recibir una deducción tanto, ¿no? Cuando tú eres una persona profesional de bienes raíces como cuando participas de manera significativa, tienes mayores beneficios como profesional de impuestos y también como profesional de bienes raíces. Pero también está lo que es la segregación de costos, ¿no? Sabemos que es una estrategia un poco más avanzada. Entonces, ya cuando hablamos de una empresa a ese nivel, pues hay otras estrategias que se aplican, ¿no? De la misma manera. Y por eso logran reducir sus impuestos a cero. ¿Cuál es la razón por la que las empresas pagan menos impuestos que la población?
la razón profunda, porque parece una injusticia social. O sea, a mí me parece una injusticia que una persona que se gane $250 en McDonald's terminen descontándole 35, 40 dólares, cuando Warren Buffett ha dicho públicamente que él paga menos impuestos que un trabajador de McDonald's. Tú lo has dicho, es la empresa que está dando una oportunidad de trabajo a la sociedad. Entonces las empresas, el gobierno quiere incentivar a las empresas para que den oportunidad de trabajo. Entonces las personas que están abriendo camino, como decíamos ahorita, ¿no? Moviendo el dinero, circulando, ¿no? Creando oportunidades, eso es lo que el gobierno quiere, incentivar a personas que no quieren, no están permitiendo que vivan del gobierno. Entonces las personas generalmente que están ganando poco, que están empleadas, lamentablemente sí vemos que se llevan gran parte, ¿no? Un reembolso siempre, pero tienen que estar muy limitados a cierto nivel de ingreso. Entonces las empresas se incentivan para que puedan seguir creando trabajos, pagando los impuestos de las propiedades, todo eso. El dinero no se distribuye a diferentes grupos y eso favorece a la economía. Entonces, en síntesis, lo que se trata es de ayudar a que el gobierno se mantenga funcionando, porque me imagino que la razón por la que hay tantas bondades en grandes empresas es precisamente porque el dueño de la empresa no te está pagando impuestos, pero los millones de empleados que tiene Amazon, sí. Entonces, a la larga la estrategia, me parece a mí, con la poca experiencia que tengo en esto, es que hay que colaborar con el Estado para que se mantenga funcionando, ¿no? Claro, el que da recibe. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de crear, de ser bendición para otras personas, crear oportunidades, trabajos, empresas, hogares para familias, eso es un dar. Entonces, por ende, el gobierno te da. Entonces, son conceptos que hasta cierto punto están relacionados como los conceptos bíblicos de finanzas, pero es así. Entonces, de manera colaborativa, ellos quieren poder permitirte que tú abras caminos sin depender de ellos. Entonces, por eso, por lógica, los incentivos están para los empresarios y para los inversionistas. Si tú fueras Uber, ¿qué estructura? Si yo fuera, ¿qué, perdón? Uber. Si fueras Uber, ¿qué estructura tú utilizarías para llenar tus impuestos? Bueno, primeramente, como Uber, lo primero que yo hiciera es tener una buena infraestructura de cómo se mueve mi dinero. ¿Qué es una buena estructura para un Uber? Una buena infraestructura es tú saber a dónde cae tu dinero desde que tú lo cobras y a dónde tú estás canalizando tu dinero, hacia dónde ir. Muchas veces las personas que hacen Uber reciben todo el dinero en la misma cuenta, de ahí se pagan, de ahí pagan los gastos, un desorden. Entonces, tenemos la fórmula invertida, porque hasta en contabilidad te enseñan que ingresos brutos, gastos y ganancias. Mentira, la ganancia tuya, si tú te llevas de esa fórmula, nunca la vas a ver. Tú tienes que primero sacar esa ganancia, así como sacas también el 10% de inversión, y luego de lo que te queda, tú resuelves para lo del negocio. Y claro, te pagas primero también. Entonces, muchas veces, como no tenemos esa distribución inteligente, nosotros siempre utilizamos todo el dinero de la empresa, nos descapitalizamos y por eso nunca vemos el dinero. Aplatanemos un poco eso. Digamos que yo soy Uber. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta comercial. Comercial, sí. Con una LLC. No precisamente. Tú no necesitas tener precisamente una LLC. Sabemos que la LLC, su función principal es darte protección legal. Protección, claro. Y ya tienes un seguro que te está cubriendo. Al menos que tengas propiedades, obviamente quieres tener un shield, ¿no? Una protección adicional ahí, pero no es necesario. Ok, entonces yo abro una cuenta comercial a mi nombre y esa cuenta recibe los depósitos semanales que Uber me hace, Así ¿verdad? Es, correcto. Ok, ¿cuál es el próximo paso con ese Tener dinero? una transferencia automática a mi cuenta personal desde la cuenta de donde entra el dinero de Uber. Entremos en ese punto. Eso significa que yo tengo entonces que pagarme semanalmente del dinero que produje. Así es, y como no requieres un salario de manera formal como un W2, pues te haces una transferencia con un monto específico, pero un pasito más adelante tenemos la palabra que no nos gusta a nosotros, que es tener, la voy a decir, pues sabemos que es el presupuesto, pero tú tener una lista de todo tu dinero, lo que requieres a nivel comercial y también a nivel personal, porque no te vas a transferir un monto que tú sabes que no te va a cubrir para la renta, para la comida, las cosas de tu familia, ¿no? Entonces, eso sería, digamos que el prerequisito, pero una vez que tú te transfieras ese monto semanalmente a tu cuenta personal, ya tú tienes la tranquilidad de que con eso que tú vas a resolver. Tú no puedes venir otra vez a la cuenta del negocio, ¿no? Vamos punto por punto. Me transferí, esa semana yo produje $1,000. Me transferí a mi cuenta personal 500. ¿Bien? Esos $500, ¿cómo lo puedo utilizar? Los $500 que te transfieres, como ya son uso personal, tú haces lo que tú quieras con eso.
Ok, perfecto. Pago mi renta, Así pago es. mi teléfono, los 500 que se quedaron en la cuenta del negocio. Los 500 que se quedan ahí, tú vas obviamente a hacer una distribución también adicional si gustas hacerlo así, pero distribuyes ese dinero para una porción para inversión, una para alguna meta que tengas y también para los impuestos. Se recomienda tener una pequeña, ¿no? Un espacio para un ahorro, una reserva para eso también. Ok. En diciembre 31 del año en curso, ¿cómo deberían estar esas dos cuentas a nivel financiero? A nivel financiero, yo recomendaría que se tiene que tener una reserva, porque si queremos, por ejemplo, hacer una estrategia de que tú no pagues impuestos federal, yo te digo, hey, vamos a abrirte un solo 401k, pero tú tienes hasta $70,000 que puedes contribuir ahí, pero si tú no tienes el dinero ahorrado, no hay nada que transferir. Entonces, lamentablemente, vas a tener que pagar el dinero sobre la supuesta ganancia que te dejó tu dinero, que sabemos que muchas veces es alta, porque no han incurrido tantos gastos para reducir eso. ¿Un Uber paga impuestos de lo que se quedó en la cuenta de él o de lo que se fue a la personal? No paga impuestos sobre su ganancia después de los gastos operativos del negocio. Ok. ¿Tú recomendarías que el negocio gaste por pipa o que sea conservador? No es que gaste por pipa, pero que gaste lo que sea razonable, necesario y común dentro de la industria. Esos son los términos que definen lo que es un gasto realmente no oficial o legítimo para un negocio. En el mundo de la inversión inmobiliaria, para ti, ¿cuál es el inversor inmobiliario más inteligente en términos fiscales? Para mí creo que de las más eficientes serían los short-term rentals, las rentas a corto plazo, por los beneficios que tiene de que tú puedes deducir más el 100% de esas pérdidas cuando demuestras, ¿no?, que tienes una participación activa en esas propiedades. En ese mercado. En ese mercado, así es. O sea, tú no recomiendas el long term. Sí, todo depende, claro, se recomienda también y la tenemos, ¿no? Pero el short-term rental te da ese beneficio de que tú puedes 100%, ¿no?, deducir las pérdidas de ese mercado, de esas propiedades. Cada año. Así es, cada año. Genial. Entonces, si tú fueras inversionista inmobiliaria y estás empezando, acabas de hacer el curso de comprar propiedades en subasta, ¿cómo tú estructurarías tu proyecto? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado con muchos alumnos que nosotros le tenemos un patrón específico a seguir, pero la gente dice, bueno, no quiero gastar. Y la realidad es que a mí me parece que en muchas de las ocasiones nosotros ahorramos los $1,000 que pagamos hoy porque no somos conscientes de los 10,000 que nos va a costar ese ahorro a final de año. Bien, entonces, ¿cuál sería la estructura correcta para una persona que está empezando en el mundo de la inversión inmobiliaria? Que no ha comprado su primera casa. Bien, no la ha comprado, pero ya hizo curso, ya conoce el mercado. ¿Cuál sería? Cuando no hay una propiedad que está en servicio, realmente estamos como que estagnados, ¿no? Y no hay movimiento. Entonces, lo que yo haría, o sea, y todo depende, identificar qué tipo de inversionista tú quieres ser, si te quieres asociar, si quieres ser un inversionista pasivo, si quieres hacer fix and flip. O sea, cada tipo de inversión tiene su impacto fiscal muy diferente. Si quieres hacer fix and flip, eso tiene un trato distinto. Tienes que estar ahí no buscando casas, que tenerlas en inventario, que venderlas y toda esa gestión. Pero ya cuando es una propiedad a largo plazo, pues simplemente la compras, está generando el dinero y esa propiedad ya está ahí produciendo por ti. Entonces, lo primero que yo haría es identificar cómo yo quiero. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer Airbnb. A mí no me gusta mucho, me gusta la inversión, pero no me gusta bregar con eso. A mí no me gusta. O sea, ¿entiendes? Entonces, ver mi capacidad de yo poder quizás delegar esas funciones para ese mercado. Tengo que prepararme para poder delegar a una empresa, a un management company que se encargue de hacer esas cosas y estar dispuesta quizás a pagar comisión. Pero yo diría que me asociaría con alguien muy probable estratégicamente para poder tener una empresa, ¿no?, un partnership, y de esa forma pues tener mis asuntos, ¿no?, separados y recibir ese dinero en mi otra empresa de manera estratégica, porque todo lo que recibo de manera pasiva en esa empresa viene a mi estructura individual donde yo puedo manejar mis propias estrategias que no tienen nada que ver con la asociación. Digamos que yo vivo en Nueva York, yo me enteré de que en Pensilvania se compran propiedades muy baratas y yo quiero invertir, pero no tengo ni el tiempo ni el ánimo para eso. ¿Cuál sería la estructura legal apropiada para una gente que de una u otra forma busca invertir de manera pasiva? Solo comprar, rentar y cobrar su renta. ¿Cuál sería la estructura que tú les recomiendas? Él quiere tener una propiedad, rentarla. Yo quiero comprar y rentar propiedades. No quiero reparar, ni ir a Home Depot, ni cargar chirrón, ni joder con esa vaina.
Bueno, generalmente vemos que es muy común en las bienes raíces, ¿no? Tener lo que es un holding company, depende de qué tantas propiedades hay, pero tú puedes tener una empresa madre, que es la que se va a encargar, ¿no?, de asumir las negociaciones, los contratos, y es bajo la cual estarían las demás entidades donde están las propiedades. Entonces yo diría que para largo plazo tener una estructura que te dé protección a largo plazo, que más bien es eso, o sea, cuando hablamos de estructura es más eficiencia operativa y también de cómo proteger. La protección yo creo que es la palabra principal, proteger tus activos, no tanto la parte operacional, porque tú puedes tener un management company, ¿no?, que se encargue de esas cosas con las que tú no quieres lidiar. Pero como es a largo plazo, realmente eso es algo que no requiere tanto mantenimiento, ¿no? Ok, entonces la estructura sería procurar el anonimato del que nosotros hemos hablado tanto. Exacto. Que casi siempre te lo dan pocos estados dentro de la Unión Americana, como Vegas, Wyoming, Delaware, y ya luego una LLC local que se encargue de hacer todos los negocios. Correcto. Pero si yo voy a hacer fix and flip, ¿me conviene un partnership o me conviene un sole profile como LLC? Bueno, generalmente lo que es fix and flip se considera igual que una persona que haga Uber. O sea, el impuesto que aplica a ese tipo de ingresos es igual que una persona que esté haciendo Uber. Entonces, generalmente lo que queremos es, si es posible hacer una asociación, se puede hacer muy bien, si te quieres asociar, pero también tú haces una LLC y la conviertes en una corporación S, dependiendo de las ganancias que estés produciendo, porque si no hay ganancias suficientes tampoco es necesario. Esa conversión se hace en el momento que sea necesario. Pero si tienes una LLC, tienes el componente principal, que es la protección, y ya en su momento, si el fix and flip te está dejando muchas ganancias, pues obviamente sí, tienes la flexibilidad de poder reestructurarla a una 1120S. Hablemos un poco de eso, de los términos de tiempo que te da el IRS para poder modificar y convertir una LLC en otro tipo de LLC. Por ejemplo, yo abro una LLC a mi nombre normal, Cortina Enterprise, ¿verdad que sí? Sí. Pero el año que viene, yo estoy haciendo fix and flip, quiero cambiar a otra estructura que me dé unas ventajas porque tengo un buen rendimiento, quiero cambiar a otra estructura. ¿Qué tiempo te da el IRS para tú poder migrar de un tipo de estructura a otro? Generalmente son 75 días que te dan, pero hay lo que se llama, olvidé el término, pero cuando tú te dan como no un perdón, pero puedes hacerlo de manera retroactiva. Por ejemplo, estamos ahora en diciembre, tendrías que abrir una LLC para tenerla abierta activa este año, no abrirla en el próximo año, para tú poder pedirle permiso al IRS de que te considere una 1120S desde el inicio del año. Entonces eso es algo que se tiene que hacer inmediatamente, pero antes de marzo 15 del año que viene, ya después de ahí es tarde. Entonces técnicamente todo lo que es retroactivo tenemos hasta marzo 15. ¿Entiendes? Entonces, pero la LLC tiene que estar activa. Ya si la LLC se abre en el próximo año, puedes hacer la elección 1120S dentro de 75 días, pero eso ya sería en efecto para el año siguiente. 3 estrategias que tú entiendas que si yo las utilizo, voy a llegar a final de año con mi contabilidad organizada, que no voy a tener ese lío de papeles. 3 estrategias. Sí. Primero, sentarte a ver tus números, identificar cuántas cuentas tú tienes. ¿Hay algo que pueda hacer diariamente? No creo que diariamente sea la frecuencia requerida, pero por al menos cada semana sentarte para no acumular, ¿no?, todas las actividades de tu negocio hasta fin de mes. Pero yo diría que semanalmente echarle un vistazo, tener listo, ¿no?, saber cuántas cuentas de negocios tú estás operando y si has utilizado alguna cuenta personal, asegurarte de sacar esa información, ¿no?, de gastos que hayas incurrido a través de tus cuentas. Yo diría que esa es una, la organización, ¿no?, saber qué tanto tú has generado hasta ahora, todos los gastos, todas las vías desde donde has incurrido los gastos. Y otra estrategia sería, bueno, dependiendo del nivel de ingreso, por eso es importante saber tu contabilidad, dependiendo, ¿no?, del nivel de ingreso que tú tengas o si tienes una pérdida, entonces ver qué tipo de estructura te favorece mejor. Entonces ahí es donde hablamos de ver si tenemos que convertirnos a una 1120S o si quizás tenga que asociarme con alguien o simplemente, ¿no?, o si tengo la obligación de presentar una declaración o no, todas esas cosas. Y una tercera, pensar en si tienes las reservas necesarias, cómo tú puedes aprovechar para colocar dinero, ¿no?, hacia tu retiro. Como que pensar un poquito más a largo plazo. Y también hay otras cuentas, ¿no?, donde tú puedes parquear tu dinero solamente para el beneficio fiscal y pensar que no es solamente qué yo voy a recibir ahora, sino
tengo otros vehículos y muchas personas no saben que cuando tú tienes vehículos de inversión como una IRA o un solo 401k, piensan que están limitados, o sea que no puedo tocar ese dinero, eso solo cuando me retire, y realmente no es así. Cuando esas cuentas tú las diriges tú mismo, a través del guardián que te está velando las cuentas, tú diriges hacia dónde quieres invertir. Entonces, desde mi IRA, yo puedo invertir en criptomoneda, puedo comprar una casa en subasta. Entonces, estoy recibiendo un beneficio porque invierto en una cuenta donde el impuesto se difiere, estoy recibiendo una deducción y también estoy adquiriendo activos a través de esa cuenta. Entonces, muchas veces pasamos eso por desapercibido porque lo que nos pasa por la mente es que no, ponerme dinero ahí para cuando me retire. Y no es para que te retires, es para como apalancamiento. O sea, utiliza esa cuenta con las ventajas que ya mencioné, pero desde ahí mismo tú puedes hacer todas tus inversiones. Cuéntanos de un caso de algún cliente tuyo que con el cambio de estrategia o con un cambio de estrategia pudo ahorrar mucho dinero. Sí, ahorrar y también lograr la tranquilidad. Digamos que empezamos a hacer una planificación fiscal. Él está buscando una cosa, que era más el ámbito... Puedes decirlo, no te... No. Sí, alguien que está buscando realmente como ver la estrategia a largo plazo de sus entidades, que si el holding, que todo eso... Pero al final nos dimos cuenta que tuvimos que reversar la fórmula y decir, espérate, pero lo que a ti te hace falta realmente es eficiencia en tu manera de operar. Porque querían abrir una cuenta de banco para cada LLC, querían que el management company esto, que el holding lo otro. Entonces tuvimos que depurar, ver cuál es la función de cada entidad. Para esto es que está el holding y para que tú no tengas que manejar, por ejemplo, vas a Home Depot, tú no quieres que la LLC de la primera propiedad pasara un tarjetazo ahí, que después de la segunda propiedad, no. Entonces tienes un management company a quien tú le pagas un management fee y ellos se encargan de hacer todo eso. Entonces simplificas y centralizas de manera que tú estás manejando todas las LLCs. Entonces eso te da tranquilidad porque ya no necesitas ni siquiera tener una cuenta, ni siquiera una tarjeta de crédito per se, porque ya le estás pagando a la management para que se encargue de eso y de estas cuentas de la LLC solo entra el dinero de la renta, salen los pagos de la hipoteca y el pago al management company. Entonces de esa manera pudimos ayudarlo a que tuviese esa tranquilidad de poder manejarse sin la preocupación de cómo voy a hacer los movimientos financieros en mis múltiples entidades porque está creciendo. Ya tiene varias propiedades y también ¿no? En cuanto a prestamistas, personas que están prestando dinero, hard money lenders, eso es algo muy delicado y tenemos que tener también cuidado cómo documentamos esa parte, asegurarnos de que no se le proporcione interés en las empresas, sino que algo aparte de interés, ¿no? Por ese préstamo y cuál es el fin. Y eso es todo ahí. Ok. Hace poco escuché en un podcast que si yo tengo una propiedad y esa propiedad la tengo a nombre de una LLC y esa LLC a su vez tiene una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, tengo una propiedad en Pensilvania con una LLC y vengo a New Jersey y le compro a uno de los edificios algo en Walmart con la tarjeta del edificio. ¿Es cierto que ese solo hecho ya involucra legalmente a las propiedades que yo tenga en New Jersey? No precisamente. Una de las cosas que el IRS, por eso la terminología es importante, o sea, qué tan frecuente es una transacción, es yo diría donde está el problema. Pero ¿qué no dueño de negocio utiliza otra cuenta de su empresa para gestionar asuntos de otra? Eso pasa. Ahora, lo que sí debe haber es una transparencia con la contabilidad. En el momento que esa transacción ocurre, alguien debe, el que está gestionando la contabilidad, colocar eso de manera correcta en los libros de esa empresa. Es decir, hey, mira, yo pagué esto, pero esto no va en el P&L, eso va en el balance sheet. Eso es una deuda que le debo a la otra empresa, ¿entiendes? Wow. Entonces, es la transparencia, porque así mismo tú haces una, pero vienes y continúas haciendo lo mismo, y cuando viene a ver se hace una cantidad significativa, y ahí sí estás rompiendo el velo corporativo. Entonces, cuando hablamos del velo corporativo es eso, tú no puedes estar tocando el dinero de una empresa y la otra, porque eso rompe, ¿no? Hay muchos, pueden haber escapes y desórdenes, ¿no? De esa manera. Explícanos de forma muy sencilla, ¿qué es el velo corporativo? El velo corporativo es irrespetar, ¿no? Y respetar los procedimientos de una empresa. Porque hay tantos beneficios de por medio con los negocios y con las inversiones que te dan, ¿no? Para eso mismo, que cuando ven que tú no estás tomando en serio, respetando los procesos, entonces ahí ya cuando vas a una corte, si hay un problema con un inquilino o una demanda, entonces el juez va a decir, pero si tú no estás tomando tu negocio en serio y las reglas las estás rompiendo, ¿por qué yo tengo que ceder, ¿no? Y ir a tu favor? ¿Cómo es la contabilidad de ese cliente que llega por primera vez a tus oficinas y
tú decides no trabajar con él. O sea, que tú dices, yo no me voy a tirar este muerto encima. ¿Cómo es la contabilidad de ese nivel? Descríbemela en detalle para que mucha de la gente que está aquí sepa si pertenecen a ese gremio. Wow, sí, de hecho por eso nosotros ya no hacemos contabilidad, porque entendemos que la contabilidad es algo que los dueños de negocios tienen que tomar por sus propias tiendas al principio, al menos, ¿no? Pero contabilidad que nosotros aceptamos, primero que no tienen cuenta de negocios, y es en todo un año completo, y que dicen, no, pero también en mi cuenta aquella yo estoy utilizando, o sea, que toda la información está distribuida en diferentes lugares. Eso realmente, y cuando tienen muchas cuentas. Eso, y no es que uno no lo tome, pero también depende del tiempo. En la temporada de impuestos no se puede venir a hacer una contabilidad de un año. Es muy difícil, porque yo te puedo hacer un quick and dirty accounting, algo rápido, pero quién sabe si un banco, tú tienes un procedimiento con el banco unos meses y te piden reporte financiero. Eso que yo te preparé, muy probable no te sirva, porque yo simplemente hice un reporte para conciliar lo que va en la declaración, para verificar los ingresos, ver que tus casos estén bien y todo eso. Pero cuando el banco te diga, yo quiero ver tu cash flow mes a mes, yo no te puedo presentar eso. Eso se toma todos los meses, hay que hacer una reconciliación bancaria. Entonces, hay diferentes tipos de uno gestionar esa información y depende de lo que el cliente quiera, pero en la temporada no es el momento para hacer contabilidad, es algo que se tiene que hacer todos los meses. Antes. Y cuando hay muchas cuentas, no, que tengo Wells Fargo 2 aquí, que tengo Bank of America, que tengo Chase, que tarjeta. Entonces, algunas son personales y ahí están todos los gastos de la empresa. Eso es un riesgo, porque obviamente me toma más tiempo yo tener que diligenciar todo eso y es más costoso también para el cliente. Entonces creo que lo primero es educarnos y tomar el control, no delegar a ningún contable, eso que tú puedes hacer los primeros 3 años hasta que tú entiendas eso y digo que ya yo sé cómo se mueve mi negocio. Sí. Educación. Y tú te vas enamorando porque hasta a uno no le gusta a veces sentarse. Me encanta ver mi número. Sí, a mí también. Yo siempre ando buscando un ladrón en mi empresa. Todo el tiempo ando chequeando todo. Sí, porque yo particularmente le cogí amor a la contabilidad porque entiendo que es la estadística que te permite mantenerte al tanto de todo lo que pasa en tu vida. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy llevando un proceso de salud en Colombia, ¿verdad que sí? Y cada vez que se utiliza la tarjeta que yo tengo asignada para eso, yo sé lo que se hizo, cómo se hizo y quién lo hizo. Cuando Angélica fue, o sea, yo le controlo la vida al pueblo a través de la contabilidad. Entonces eso me parece genial y sobre todo porque hay aplicaciones ahora que son incluso divertidas. Tú sabes que posiblemente tú me puedas responder una pregunta que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Yo particularmente nunca me pasó por la mente pagar renta. A mí no me gusta pagar renta. Yo le tengo odio a los landlords. Y yo soy landlord. Pero a mí no me gusta pagar renta. Porque me parece que la renta, tú la pagas del 1 al 5, pero significa que cuando te vienes a dar cuenta ya estamos a 15, lo que te quedan son 15 días para salir a buscar la próxima. Entonces como que es un ahorro muy grande. Tú que manejas la contabilidad de las personas, ¿cuál es la razón por la que tan poca gente piensa en yo quiero tener mi casa? Para mí, eso fue una necesidad endémica. Siempre. O sea, yo siempre quise tener mi casa. Quizás porque utilicé un trauma muy a favor. Mi papá es un gitano y mi papá se mudaba cada mediodía. Entonces, como que llegó un momento en el que yo vivía una inestabilidad tan grande que yo decía, no, yo necesito una casa. Yo nunca me gradué en una sola escuela más de un año. Nunca. Nunca. Entonces, eso me creó la necesidad de tener una casa. Pero a mí me parece curioso que la gente no piensa en la posibilidad de adquirir algo que tú vas a necesitar toda tu vida. ¿Por qué? Yo diría que desde los números, o sea, más que desde los números, es la cuestión, que es lo que yo he vivido y he visto también, ¿no? Cuando hablo con ciertos clientes que no se han dado oportunidades por la mala información que han tenido, lo que le han venido diciendo del sistema. Yo entiendo que comprar una casa es un trauma. Es un trauma, es un problema. Que lo es, ¿eh? Sí, lo es. Sí, exactamente. Si tú no conoces las estrategias correctas, comprar una casa es para tú terminar en manos de un terapeuta, ¿eh? Yo tengo gente que han llegado a nuestra institución porque después de 6 meses mandando papeles, le dicen, no, usted no va. Realmente para mí como que he visto que es más cuestión de mentalidad.
lo que tienen en su mente, el proceso, como tú dices, ¿no? Que es un proceso también, y saber Tedioso. que es un proceso tedioso, y muchas veces la frustración es no saber que no cuentan con el dinero para eso, que muchas personas quieren tener su casa, pero tú sabes que las personas que tienen los recursos o el ingreso adecuado es menor que los que no lo tienen. Entonces muchas personas no se planifican, entonces se quedan ahí por la poca información que tienen. No ahorran, no se planifican y nunca logran hacer eso. Yo tengo un caso de una clienta que yo la saqué de sección 8. Que sección 8, y ella se organizó. ¡Qué terrible! Sí, tiene la una gente casa, cree que eso es una gran ventaja, eso es terrible. ¿Qué pasó eso? con esa persona que tú sacaste de sección Que nos 8? movimos, nos pusimos las pilas, y tú sabes que los impuestos tú los puedes preparar de una manera de que te favorezcan para la compra de una propiedad, y la preparamos porque ella trabaja por su propia cuenta y nos encargamos de ayudarle en ese proceso, y ya tiene una casa hermosa, mejor que más bonita que la mía. Y yo, pero mira qué bien. Entonces, eso me da mi alegría, saber que salió de ahí y mira dónde está. Se me ocurre preguntarte, ¿cuáles son esas cosas en las que los latinos piensan a nivel fiscal que se le están comiendo y se están, como dicen en República Dominicana, enterrando el cuchillo? Te pongo un ejemplo. Mucha gente piensa que lo que a ti te conviene es pagar lo menos impuesto posible. No siempre. Nosotros lo sabemos. A veces lo correcto es pagar la mayor cantidad de impuestos posible si tú tienes una estrategia. Entonces, ¿cuáles son esos casos que tú dices, este cliente piensa que se le está comiendo, que se está burlando del Estado, que aquí pasa casi siempre? Sí, eso es muy común, y te tengo una, voy para allá. Pero la primera es que muchas personas, y yo lo he visto, o sea, estuvimos en un caso con una persona que se ha impuesto por muchos años y tenía muchas personas pagándole todos los años, le ponía a pagar hasta $10,000 a esas personas. Yo, ¿pero con qué fin? No, porque para el seguro social, que para mi retiro. ¿Qué retiro? Lo que tú estás pagando de seguro social hoy, eso no va para ti, eso para el que está retirado hoy. Entonces, ¿con qué mentalidad? Entonces no cuestionan. Entonces ahí es donde viene también, ¿no?, el tú consultar, asegurarte, ¿no?, de educarte más que nada. Pues si tú no estás educado, hay muchos profesionales que no se educan. Entonces lo que de la manera más fácil es decirte, págale al gobierno para que salga de eso, déte tranquilo, ¿no? Y ya, pasas ahí en verde, ¿no? ¿Y tú no piensas que quizás el problema sea que nos han adoctrinado para que sea el Estado o otra entidad quien se encargue de nosotros? ¿Sabes qué, Kevin? Yo digo que una de las cosas que yo siempre digo es que tenemos una percepción errónea de que mientras más ganamos, más pagamos. Y no es así. Pagamos porque no tenemos las estrategias, los incentivos, y no canalizamos bien el dinero que estamos generando. Y mi consejo sería para las personas que tomen un poquito más de riesgo. Para mí, creo que la palabra riesgo es algo que no utilizamos muy a menudo, que queremos estar en lo seguro. Tomarnos el riesgo de ver a qué sabe el otro lado. ¿Qué tal si yo hago eso? Porque igual, como pobre tienes problemas, y como rico también vas a tener situaciones, ¿no?, que tienes que enfrentar. Entonces eso, como que tomar un poco más de riesgo y asumir el control de tus números. Si tienes un negocio, simplificarte la vida. Utiliza una tarjeta de crédito, haz todas las transacciones del negocio a través de una tarjeta, y luego, como sabes que tienes el dinero ya y estás organizado, transfieres el dinero de la cuenta de la chequera hacia la tarjeta de crédito. Así no tiene que estar con débito aquí, débito allá. Y tienes un poquito más de control de esa manera. Pero creo que es el tomar la iniciativa de ese riesgo, de intentar algo diferente, no irte por lo seguro. Porque realmente lo único seguro que uno tiene es el resultado de lo que uno hace y se atreve a hacer, ¿no? ¿Qué importancia le das a la educación en este camino? 1000%. O sea, es que yo incluso con clientes que no saben tener una conversación conmigo me desconcierna mucho, porque me limita a yo hacer mi trabajo, me limita de yo ayudarlos, porque entonces están involucrados escuchando cosas en TikTok, en YouTube, y se paralizan de tanta información que tienen y no se sientan a decir, déjame detener esa información, qué caray es lo que yo quiero y cuál es la mejor vía, la manera más rápida de yo llegar allí. Busco una persona, me asesoro y me pongo a comer los libros. Entonces, cuando tú vayas donde tu profesional, que debe de saber lo que tú quieres, ¿no?, y entender esos términos, tienes una conversación eficiente y tú vas a decir que sí a lo que yo te propongo porque tú entiendes cuál es el objetivo que queremos lograr. Entonces la educación lo es todo. Genial. Ya por último, ¿te ha pasado que hay estrategias que pudieras utilizar con algún cliente, pero que por la falta de información de él, tú prefieres no abrir esa puerta? Claro que sí, tomo esa decisión casi siempre. Desde que veo un cliente que el tema es qué tanto me cuesta esto, o sea, siempre el tema es el dinero, qué tanto cuesta.
no me atrevo a sugerirle cosas que le van a ahorrar más que lo que va a gastar, porque él está enfocado en el costo asociado con eso. Y si tú no estás dispuesto a invertir, ¿no? Porque todo es relativo, mientras más tú ganas, sí hay cosas que requieren para mantenerse un costo adicional. Pero si estás ahorrando más y te estás posicionando más, como por tener una empresa que un banco fácilmente te dice que sí. Eso es uno de los beneficios de tener tu estructura legal. Cuando tienes una empresa y la manejas como tal, el banco lo que quiere ver es que tengas flujo de caja siempre y que tengas tus reportes financieros. Entonces, cuando tú no te atreves a dar ese paso por pensando en el costo, eso yo ahí ya en la conversación con el cliente, ya yo sé a quién le abro la conversación y a quién no. Y me detengo ahí, porque es una mentalidad. En este punto de tu existencia, ¿cuál sería el aprendizaje más importante que tú entiendes que la vida te enseñó? El más importante es respetar el dinero. Para mí personalmente también me di cuenta que ganar mucho dinero es bueno, pero mejor es cuando tú sabes administrar tu dinero. Muchas veces nosotros nos vemos porque no venimos de dinero, tenemos una relación negativa con el dinero, que el dinero es malo, que esto y lo otro. Tú tienes la bendición de que Dios te entrega mucho dinero, te va bien en algo, pero de repente se te va todo. Y tú dices, ¿a dónde carajo se me fue el dinero? Entonces, cuando aprendemos a administrar el dinero y a respetarlo y a implementar esos procesos, esas estrategias, esa infraestructura desde el inicio, yo creo que vamos a lograr el éxito más rápido. Gracias. ¿A ti? Muchas gracias. A ti. Gracias por ver el episodio hasta acá. Quiero pedirte que si te parece que a través del mismo tuviste información que te pueden ayudar a avanzar, lo compartas con alguien más. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, puedes definitivamente suscribirte. Es gratis y así YouTube te va a avisar siempre que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por vernos.